Saludos y bendiciones para ti y para toda tu familia. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Y hoy a través de este medio y a través de este video voy a estar exponiendo los 10 mandamientos de Dios que están registrados en dos libros del Antiguo Testamento. Uno está en el libro de Éxodo, capítulo 20, y los otros mismos 10 mandamientos de Dios están registrados en el libro de Deuteronomio, capítulo 5 y 6. Y la voy a estar leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulos 5 y 6. En estos dos capítulos están registrados los 10 mandamientos, para que sepas cuáles son verdaderamente los 10 mandamientos. Que, que si perteneces a la religión católica romana, eh, no te dicen la verdad. Puede que hayas otros malinterpreten los 10 mandamientos. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios de la versión traducción en lenguaje actual. Puede que tengas otra versión. Yo también tengo otra versión que la mayoría de las exposiciones de la palabra de Dios que he hecho a través de Facebook, he usado otra versión de la palabra de Dios que se llama Reina Valera 1960, pero esta vez voy a estar usando otra versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual. Ahora, no vayas a pensar que como que le faltan libros o algo así, o que están separados, no. Son solamente versiones. em, por causa de nuestra lengua, de cada uno de los países, varían el significado de las palabras. Por esa razón, se han escrito diferentes versiones de la palabra de Dios. No es lo mismo usar ejemplos de los que viven en la ciudad como en el campo varían. Así como aquí hay ejemplos que uno puede usar la naturaleza, entre otros, no es lo mismo que en otros países. Es por esa causa las traducciones de diferentes traducciones de la palabra de Dios, dependiendo del país, para que ellos también entiendan, porque en cada país varía el significado de cada palabra. Amén. Ah, y puede que la versión que tengas tenga un título. No, no en todos. Puede que no en todos tenga ese título de cada capítulo de cada libro de la palabra de Dios. Como el de la versión Reina Valera 1960, el capítulo 5 está escrito el tema de encabezado, los 10 mandamientos. Y la que les voy a leer, estoy chequeando y no aparece. Pero ya les he dicho, es que les voy a hablar acerca de los 10 mandamientos de Dios. Ahora, en el capítulo 5, em, no, no aparece el primer mandamiento de Dios. En parte, se entiende. O sea, le entiendo en parte eh, lo que está escrito en uno de los versículos. Pero en el capítulo 6 ahí sí está registrado, porque en el capítulo 6
está más, diría, como cimentado el primer mandamiento de Dios que Jesús lo usó también cuando vino a la tierra a redimirnos a todos nosotros, los pecadores. Y estuvo hablando creo que con uno de los religiosos intérpretes de la ley, que están creo que más de uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Creo que entonces están ese pasaje que dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, después de la asunción de Jesucristo, solamente esos 2 mandamientos se encierran los 10 mandamientos. Es lo que he aprendido también. Pero esta vez es para ti, dama, para ti, varón, que todavía no conoces tanto de la palabra de Dios, para que si apenas estás empezando, para que te des cuenta que esos 10 mandamientos, que después llegaron a ser 10 que complementan el amor de Dios, se encierran en estos 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6, al igual también que están los mismos 10 mandamientos que están registrados aquí en Deuteronomio capítulo 5 y 6, también está en el libro de Éxodo capítulo 20. Pero quiero leerles aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6 los 10 mandamientos, pero de la versión de la palabra de Dios que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Y dice así: Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Voy a leer todo el contexto. Sé que estos 10 mandamientos los escribió Moisés, que es del pueblo de Israel, y las 12 tribus de Israel. O sea, en aquellos tiempos Dios hizo ese pacto con esa nación, pero después de Jesucristo, eh, Dios incluyó a todas las naciones, que somos nosotros, el pueblo gentil, que en aquellos tiempos no pertenecíamos a los pactos y a las promesas de Dios, mas después de Jesucristo sí, que entró la dispensación de la gracia. Amén. Dice así, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice: Moisés se reunió con todo el pueblo de Israel y le dijo: pongan atención, o sea, los israelitas y los 12 tribus, dice: pongan atención, porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. Pero también para nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, llegamos a ser nosotros sus verdaderos hijos, porque hemos creído en Dios, hemos creído en Jesucristo, ya que al pedir perdón por nuestros pecados y nos alejamos de nuestros pecados, ya no practicando, y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma de todo corazón, entonces Dios nos acepta y nos da el Espíritu Santo para entender su palabra, pero que se debe de estudiar y discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos enseña. Amén. Dice: Moisés se reunió con todo el pueblo de Israel y le dijo: pongan atención, porque voy a darle los mandamientos que deben aprender y obedecer. Dice, versículo Dios: nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue, no fue un pacto solo no fue un pacto solo para nuestros antepasados, sino también para nosotros. Aquí en este contexto le estaban hablando la segunda generación de los que habían salido de la tierra de Egipto, que estaban esclavizados 430 años. Y estos son los que nacieron
en el desierto, eh, después de tener 20 años. No, perdón. Sí, podría decirse que estos niños nacieron en Egipto, pero todavía no tenían los 20 años. Y cuando tenían 20 años, algunos jóvenes, Dios no los castigó por causa de los padres que tentaron a Dios en el desierto. Y es como la segunda generación de los que salieron de la tierra de Egipto, donde estaban esclavizados. Por eso aquí dice eso. Dice, no fue un pacto solo para nuestros antepasados, sino también para nosotros. Dice, en ese monte Dios nos habló cara a cara desde el fuego. Dice, yo serví de intermediario entre Dios y ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, pues todos tenían miedo del fuego, por eso no subieron al monte. Al monte. Allí Dios dijo, versículo 6, dice, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos, así es. Y aquí está el segundo mandamiento, pero también se puede interpretar como el primer mandamiento. Dice, no, no tengan otros dioses aparte de mí. O sea, al no tener otro Dios aparte del Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, eh, pues quiere que lo amemos, lo respetemos, lo adoremos. Solamente a Él. Se encierra en parte también como si fuera el primer mandamiento. O sea, no tengan otros dioses aparte de mí. O sea, al no tener otro Dios, uno está adorando, venerando, obedeciendo a Dios los 10 mandamientos. O sea, aunque también se puede interconectar con el segundo mandamiento. O sea, no tendrás otros dioses aparte de mí. O sea, al tener otros dioses aparte del Dios verdadero, es lo que ahora viene siendo la religión católica romana, de hacer ídolos. Y aquí Dios dice que no se deben de hacer. Voy a leer el versículo 7, dice, no tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Ahí está. No hacer ídolos, no hacer imágenes, nada que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. O sea, es lo que dice Dios, no lo estoy diciendo yo, puedes corroborarlo. Dice, no se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian o desobedecen. Ahí está. Esa es la maldición de, de creer en Dios en una estatua. Es algo que si tú perteneces a la religión católica romana, no te lo dirán. Pero aquí está. Corrobóralo. Búscalo por internet. En todas las versiones encontrarás este mandamiento. Vuelvo a leer otra vez del versículo 7. Dice, no tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Ahí está. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí está.
O sea, si no adoran las imágenes, ahora en este tiempo no es solo el adorar imágenes, es pecado de idolatría. También todo aquello que usurpa el lugar de Dios. Digamos que tú pones tu confianza en tu jefe, ya pecaste pecado de idolatría. Ese es como hincarte ante un ídolo también. Al igual cuando llegas a decir eh, a ti mujer, que tu hijo es tu todo, eso también llega a ser idolatría, porque el todo de cada una de las personas es Dios, entre otros puntos. Y a ti, padre de familia, si, si pones tu confianza en el dinero, ya eres también idólatra, entre otros. O a ti, varón, que dices que tu esposa es tu todo, eso también ya llega a ser tu ídolo. Ahora Dios no está diciendo que no cuides y protejas, sí, eh, pero el primer lugar um, que debe ser en tu corazón es amar a Dios, obedecer sus mandamientos. Amén. Dice, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Ahora el tercer mandamiento. No oses mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Ahí está. O sea, no sale el nombre de Dios en vano, es lo que quiere decir también en las otras versiones. No ose mi nombre sin el respeto que se merece. Pues Él fue quien hizo los cielos y la tierra, incluyendo a nosotros. Ni hagamos bromas con el nombre de Dios. No ose mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. O sea, usar el nombre de Dios en vano, Dios nos castigará. Hay que tenerle respeto. Amén. Ahora vamos con el versículo, con el cuarto mandamiento. Dice, recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Ese es el cuarto mandamiento. O sea, que eso se cumple en Jesucristo. Dice, durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de sus animales, y ni siquiera los extranjeros que trabajen para ustedes. La, Voy a leer la otra versión, la del día de reposo. Dice así, pues el sábado. Dice, recuerden que el sábado es un día especial dedicado para mí. Dice, durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer el trabajo que quieran, pero el sábado será día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie debe hacer ningún tipo de trabajo. O sea, no solo el señor de la casa, el jefe de la casa, sino también todos los que trabajen ahí. Y dice la otra versión, voy a leer la otra versión de la palabra de Dios que se llama Reina Valera 1960. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Y sigue diciendo el por qué. El versículo que se dice, así que deben recordar que ustedes también fueron esclavos en Egipto y que yo los saqué de ahí haciendo uso de mi gran poder. Pues por eso les ordeno tomar el día séptimo como día de descanso. Obedezcan y cuiden. Ese es el quinto. El cuarto es el día de reposo, que es el recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Entonces tenemos reposo de nuestros problemas, de nuestras, sí, de nuestros problemas, de nuestra congoja, nuestro corazón, de nuestra desesperanza. Amén. Ese es el cuarto. Ahora el quinto mandamiento es honrar a nuestros padres. Como dice, leeré, vuelvo a leer, perdón, de la versión Reina Valera 1960, dice así, el versículo 16, que es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. Y la otra versión, sé que había dicho que iba a leer solamente la versión de traducción en lenguaje actual. Prefiero usar dos versiones para que entiendan. Dice, la otra versión dice, el de honrar a los padres. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Ahí está la promesa de Dios, que si obedeces a tus padres, el quinto mandamiento, tendrás muchos años, o sea, podrás vivir muchos años en el país que les voy a dar. O sea, en aquellos tiempos estos mandamientos fue dado a la nación de Israel y sus 12 tribus, pero también es para nosotros en este tiempo. Amén. Ahora, el sexto mandamiento, no matarás. Ahora, en este tiempo no es solo matar, que si una persona le dice necio, ya lo ha matado. Así que si le dices a una persona necio, te has hecho reo de muerte, de condenación. Así es. Si en la versión traducción en lenguaje actual dice no maten, o sea, no debemos asesinar a ninguna persona, o sea, ya sea literal y también con la palabra, como los padres que matan a sus hijos, diciéndole inútil. Si una persona dice inútil, ya es reo de muerte, reo de condenación. Ahora ya fuimos el sexto, ahora el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. O sea, en otras palabras, el no cometer adulterio es no sean infieles en su matrimonio. Así es. Ese es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. O sea, es referente al matrimonio. Tanto el varón como la mujer no tienen que ser infieles a su cónyuge. No sean infieles en su matrimonio. Ahora vamos con el octavo mandamiento. No hurtarás. El no hurtar también significa el no robar. Ni roben. Ujú. Ese fue el octavo, no hurtarás. El noveno mandamiento es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es lo mismo que no mentir. Ujú.
No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No es solo mentir, sino que va más allá de eso, la mentira. Ese es el noveno mandamiento, lo que viene siendo ahora cuando haya un caso de juicio ante el juez, de dos personas, que una persona está defendiéndose por lo que le hicieron. Y la versión de traducción en lenguaje actual lo dice diferente. Dice, ni hable mal de otra persona, ni diga mentiras en su contra. O sea, ante un juzgado. O sea, al no tener el amor de Dios, pues le importa. La mayoría somos así. Wow. O sea, el noveno mandamiento es, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, el mentir y más cosas. Si uno miente, eh, vienen las consecuencias de su pecado. Bueno, no solo eso, también el mentir se ha hecho, la persona se hace hijo de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Y el décimo mandamiento es, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. O sea, el no codiciar no solamente se refiere que un varón desee la esposa de otro hombre, no. Y viceversa, como las mujeres que codicie a un varón que ya esté casado. O sea, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás, o sea, no solo la mujer. Eh, Dense cuenta cómo es el décimo mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, puede decirse de tu amigo. Bueno, entonces ya no es tu amigo, ya te estás queriendo hacer tu enemigo, porque estás codiciando a su mujer. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. O sea, no solo la mujer, ni tampoco ni la casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, nada, no tienes que codiciarle nada a lo que tenga. Así que todo lo que tenga, digamos, como tu vecino, pues no codicies todo lo que él tiene. Aunque sí puedes pedir a Dios si te puede cumplir algunos anhelos de tu corazón. Si está en su voluntad, Dios te ayudará. Pero no busques rebasar a tu vecino, que muchos lo hacen. Eso es codicia, para después presumir. ¿Qué caso tiene si al final de los días todo eso se destruirá cuando venga Jesucristo por segunda vez por su iglesia? Todo eso destruirá. ¿Y dónde quedará todo aquello que compraste? Al fuego. ¿Mm? Y la otra versión de la palabra de Dios, que se llama traducción en lenguaje actual, dice así, el décimo mandamiento. Ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Esa es la codicia. Ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, su burro, o cualquiera de sus pertenencias. Ahí está. Que no nos dejemos dominar por lo que otro tiene. Si uno puede presentarle a Dios, decirle, me gustaría tener igual algo de lo que tiene
mi vecino. Pero hay que tener cuidado, hay una línea muy delgada que puede, puedes estarte engañando en tus pensamientos, en tu corazón. Dios dice que nuestro corazón es engañoso. Si en otras palabras, creo que es mejor ni desear nada de tu vecino o de tu compañero de trabajo, no. Dios nos manda que seamos uno mismo, que seamos originales y que todo lo que hagamos, si Dios permite aprender algo, así como la otra persona, pues adelante. No para aparentar, yo sí me la sé, ya aprendí de ti, ya te rebasé, no. Sino también después de que hayas aprendido lo que tu compañero hace, pues ayudarlo también. Porque en última instancia, fue Dios quien permitió que aprendieras eso también. Porque ha puesto en tu ser esa habilidad. La habilidad también viene de Dios. Los pensamientos, eres todo de Él en cuanto a creación, mas no en cuanto a, a ser hijo e hija. Eso tienes que arrepentirte de tus pecados y alejarte, ya no seguir pecando, así como el pecado de la mentira, y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, para que seas un verdadero hijo o hija de Dios. Así tienes que creerlo. Amén. Y dice, estos fueron los mandamientos que Dios les comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde las llamas de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y me los entregó sin añadir nada más. Seguiré leyendo todo, mejor todo, dice. Del versículo 22 hasta el final del capítulo dice, estos fueron los mandamientos que Dios les comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde las llamas de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y me los entregó sin añadir nada más. Cuando ustedes oyeron la voz de Dios que salía de la oscuridad y vieron que del monte salían llamas de fuego, tuvieron miedo. Entonces los jefes de las tribus y las autoridades del pueblo vinieron a hablar conmigo y me dijeron, no hay duda de que nuestro Dios nos ha dejado ver su poder y su grandeza. Hemos oído su voz que salía de las llamas de fuego. Hoy hemos visto que Dios nos habló y no morimos. Sin embargo, ¿para qué correr el riesgo de morir quemados por este fuego tan terrible? Si volvemos a oír la voz de nuestro Dios, sin duda moriremos. Todo el pueblo sabe que no es posible escuchar la voz de Dios como la hemos oído nosotros y seguir con vida. Es mejor que tú vayas y escuches todo lo que nuestro Dios tenga que decirnos y luego nos los comuniques nosotros. Por nuestra parte, obedeceremos todo lo que Él nos mande. Este es el pueblo de Israel que le estaba diciendo a Moisés. Versículo 28. Dios escuchó lo que ustedes me pidieron y entonces me dijo, está muy bien lo que piensan. Espero que nunca cambien de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos. Así tanto a ellos como a sus descendientes les irá bien. Ahí está. Que si obedecieran les irá bien. Bueno, en aquellos tiempos sí era así. El tener buenas obras. Que vivían
el regalo era, vivirían en ellas al obedecer sus mandamientos. Versículo 30. Ve ahora a decirles que regresen a sus casas, pero vuelve luego y quédate conmigo. Voy a entregarte los mandamientos que deberás enseñarles para que todos ellos los obedezcan en la tierra que voy a darles. Pero en aquellos tiempos era así, que los iba a introducir en Canaán, por donde anduvieron por donde anduvo Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Israel, su descendencia. Dice, por eso, israelitas, no dejen de obedecer ni uno solo de los mandamientos de su Dios. Ahí está. Sigan cada uno de sus consejos y les irá bien y vivirán muchos años en la tierra que Él va a darles. Eso se contesta en el versículo 33 en este mismo libro, pero el capítulo 28. Si obedecían sus mandamientos, serán benditos en su casa, benditos en el campo, bendito el fruto del vientre de la mujer, entre otros. Ahora el primer mandamiento de Dios está en el capítulo 6. Dense cuenta. Voy a leer todo el contexto, lo que encierra el primer mandamiento. Dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice, estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra, tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Amén. Versículo 4. Dice, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Y este es el primer mandamiento de Dios. Dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, o sea, con nuestros pensamientos, con todo lo que eres, nuestras habilidades, nuestros pensamientos, y con todo lo que vales. O sea, ¿cuánto valemos? Mucho para Dios. Vuelvo a leer el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado, o sea, los 10 mandamientos, y repítelas a tus hijos a todas horas, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estén en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero o átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Se tenían que recordarse en todo tiempo. Ahora voy a leer la otra versión. Dice, el mero exacto primer mandamiento de Dios dice, es el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y leo todo hasta el versículo 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es. Y parecería que de ahí sacaron de eso de colgar fotos en la pared, pero no son fotos de la pared, sino la palabra de Dios. Así que haz eso a ti dama, a ti varón. Pero sobre todo primero es que te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Dios y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma para, para que agrades a Dios. Después que hayas hecho esta oración de fe, ya serás un verdadero hijo, hija de Dios. Y Dios Padre te dará el Espíritu Santo para que entiendas su palabra. Y congrégate a una iglesia donde enseñen rectamente la palabra de Dios, así como he leído aquí. Amén. Y Dios estará contigo todos los días. Eso no significa que se alejarán los problemas, no. Seguirán surgiendo, pero ahora con la fuerza y el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estos son los 10 mandamientos de Dios y puedes compartir con otros este video para que aprendan también y no se dejen engañar por la religión católica romana y de supuesto magisterio. No, son engaños. Que nos enseña es el Espíritu Santo. Corrobóralo en la palabra antes de querer maldecirme algo o algo así. Te estás maldiciendo tú mismo. Me hablarás sin razón, sin fundamento. Bueno, hasta la próxima con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. Y bendiciones para ti y a toda tu familia. Y Dios te haga prosperar en todo, conforme en su tiempo y voluntad. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.